Importante aviso. Hola a todos, quería compartirles una gran noticia sobre mis proyectos. A partir del capítulo 59, mi fanfic Naruto Shinjuku cambia de título y pasará a llamarse oficialmente Naruto Kyoubi no Sekai. ¿Qué significa Naruto? Mundo falso. Este cambio refleja el nuevo rumbo de la historia, donde entramos en un arco mucho más profundo, con nuevas razas antiguas, enemigos legendarios y el regreso de Musashi Miyamoto. Además, muy pronto estaré subiendo un nuevo fanfic one shot de Dragon Ball. Un proyecto especial, corto pero intenso, que espero disfruten tanto como yo al escribirlo. Gracias a todos los que siguen apoyando y leyendo, sus comentarios me motivan cada día. Un saludo enorme para todos. Se viene lo mejor, prepárense. Capítulo 59. Caos. Yagamis. Un clan antiguo, envuelto en jerarquías rígidas y en secretos que se transmiten como cadenas a través de la sangre. Nanami Yagami, la antigua líder, fue la que marcó un destino oscuro. Por su ambición desmedida de sobrevivir, por su terror a la muerte, decidió unir su vida a la de Asgarot Yagami, el ser conocido en las crónicas prohibidas como la deidad del caos. Pero la tragedia de Nanami no empezó allí, sino incluso antes de su nacimiento. La maldición del fuego carmesí, una deidad ancestral, llamada fuego carmesí, buscaba un cuerpo, un recipiente, un alma capaz de soportar su esencia. Pero había una regla. El fuego carmesí no podía morar en hombres, pues ninguno de ellos tenía la capacidad de resistir la magnitud de su poder. Solo una mujer podría ser su vasija. Cuando fijó sus ojos en la recién concebida Nanami Yagami, creyó haber encontrado a la elegida. Sin embargo, se enfrentó a un dilema. Nanami estaba muriendo incluso antes de nacer. El fuego carmesí no podía esperar. El siguiente heredero no vendría en años, y además sería un varón. Naoya Yagami, el hermano menor de Nanami. El fuego entonces eligió lo imposible. Tomar el cuerpo de Nanami a pesar de su fragilidad. El cambio de destino para prolongar su existencia, el fuego carmesí forzó lo impensado. Alteró el cuerpo de Nanami, cambiando su género de mujer a hombre. De esa manera, el recipiente ya no sería la niña maldita, sino un hijo capaz de resistir, al menos temporalmente, la carga del fuego divino. Pero esta solución era una condena disfrazada. El cuerpo alterado tarde o temprano se desgastaría, y entonces Nanami volvería a ser mujer. Y con ello, la enfermedad maldita regresaría para reclamar su vida. Así fue como, en el día de su nacimiento, Nanami Yagami nació siendo un varón. Un falso hijo. Un líder fabricado por la voluntad de una deidad. Su nombre sería recordado en generaciones. Benimaru Yagami. La infancia de guerra de Nanami. Durante 12 años, Nanami vivió entre la guerra y la muerte. No conoció la paz, solo campos de batalla teñidos de sangre y masacres que se grabaron en sus ojos como cicatrices eternas. Un día, el propio clan Yagami le encomendó una misión. Un asesinato. Debía exterminar a una familia de traidores, revolucionarios que se habían alzado contra la jerarquía del clan. Nanami se negó. Sus labios temblaron, pero sus ojos ardían de furia al escuchar semejante orden. Entonces, los suyos mostraron su verdadero rostro. Si no cumplía, matarían a su hermano menor, Naoya. Esa amenaza quebró lo que quedaba de su voluntad. No tuvo elección. Las cadenas de sangre la forzaron a obedecer. Esa noche, la niña maldita se convirtió en verdugo de su propia familia. Los gritos se mezclaron con la lluvia. La sangre caliente se unió al barro frío. Cuando todo terminó, Nanami caminó tambaleante entre los cuerpos, su piel cubierta de heridas, su respiración rota. La tormenta caía sobre ella como si el cielo mismo la juzgara. Avanzaba con un único pensamiento. Llegar al complejo Yagami, escapar con Naoya, arrancar a su hermano de aquel destino maldito. Pero el cansancio fue más fuerte. El barro la recibió. Y allí quedó, inconsciente, hundida en la oscuridad. El encuentro con su ir en el destino, sin embargo, no quiso que muriera esa noche. Una joven apareció entre la tormenta. Su nombre era Suireneilut. Fue ella quien tomó el cuerpo desmayado de Nanami, lo apartó del barro y le devolvió un respiro de vida. Pero Suiren no era una joven común.
Era descendiente directa de Zarelut, guardián de la puerta final, Babilonia. Y en su interior ardía la otra mitad del fuego carmesí. Su existencia estaba marcada por el mismo fuego que maldijo a Nanami, pero en ella no era castigo, sino propósito. Su deber sagrado era enfrentar a Asgaroth Yagami, nacido en la misma época que ella, su enemigo eterno. En esa noche de lluvia y sangre, dos destinos quedaron unidos. La niña maldita que cargaba el fuego robado, y la portadora legítima de la llama que debía traer equilibrio. El despertar del fuego carmesí tras la traición de su propio clan y la masacre que la obligaron a cometer, Nanami huyó con su hermano menor, Naoya, arrastrando su cuerpo lleno de heridas. Pero el destino no le concedió tregua. En los linderos del territorio Yagami, un grupo de samuráis mercenarios la interceptó. Hombres sin piedad, contratados para eliminar a cualquier fugitivo. Nanami apretó los dientes, su cuerpo apenas podía sostenerse, pero se interpuso frente a Naoya como un escudo humano. Las espadas se desenvainaron. Los pasos de los guerreros resonaron como tambores de guerra. No, no los dejaré pasar, susurró Nanami, más para sí misma que para ellos. Y entonces, sucedió. El mundo se quebró. El aire se volvió pesado, casi sólido. Los cuerpos de los samuráis quedaron inmóviles, atrapados en un instante congelado. Las gotas de lluvia dejaron de caer, suspendidas en el aire como fragmentos de cristal. Nanami parpadeó, sin comprender. Fue ahí cuando lo escuchó. Una voz. Anciana y ardiente, masculina y femenina a la vez, un eco que se sentía como brasas en su pecho. Al fin, me respondes. La figura del fuego carmesí emergió frente a ella, un ser de luz rojiza y sombras negras que ardía como una llama consciente. ¿Quién eres?, preguntó Nanami con miedo, mientras sostenía a Naoya en sus brazos. Soy el que ha habitado tu carne desde antes de tu nacimiento, soy el destino que te consume. Eres mi vasija. Mi portadora. Y ahora, niña maldita, has abierto la puerta entre tu sangre y mi fuego. Nanami sintió que su cuerpo temblaba, no solo por la voz, sino porque su interior ardía como un volcán a punto de estallar. ¿Por qué yo?, gritó. No quiero este poder. Solo quiero vivir en paz con mi hermano. El fuego carmesí rió, un sonido como madera crujiendo en una hoguera. La paz no existe para ti, Nanami. O me aceptas, o mueres antes de tiempo. Tu carne se pudre. Tu enfermedad avanza. Solo yo puedo darte vida, aunque en el mismo instante también te condeno. Nanami apretó los ojos, lágrimas cayendo que quedaron congeladas en el aire. Sabía que no tenía elección. Si rechazaba ese fuego, Naoya quedaría solo. Si lo aceptaba, su humanidad se iría consumiendo poco a poco. El tiempo volvió a moverse. Las gotas de lluvia cayeron. Los samuráis avanzaron. Y Nanami, con la mirada encendida en rojo, liberó por primera vez la furia del fuego carmesí. Después de huir de los samuráis gracias a la ayuda de Suiren, los tres lograron escapar. Pasaron semanas enteras en las que Nanami y Suiren comenzaron a conocerse más. Durante ese tiempo, Suiren se dedicaba a entrenarla, a enseñarle a controlar el don que le había sido otorgado. Pero Nanami no podía quedarse con la duda. Una noche, mientras el fuego iluminaba tenuemente el campamento, lo miró con seriedad. Suiren, ¿quién es realmente Asgaroth? ¿Por qué quieres matarlo? Suiren guardó silencio por unos segundos, como si las brasas le recordaran algo lejano. Finalmente habló. Hace millones de años, en la era de los dioses, el mundo era gobernado por Kami, el dios de la vida y de la creación. Pero donde hay creación, tarde o temprano surge su reflejo. De ese reflejo nació Caos, la contraparte de Kami. Un ser que pronto adoptó un nombre. Asgaroth. Asgaroth no vino solo. Lo acompañaban 4 heraldos, 4 jinetes que llevaban su voluntad al mundo. Muerte, guerra, hambruna y conquista. Mientras los dioses apenas se recuperaban de la última gran guerra, Asgaroth levantaba ejércitos, ganando adeptos entre deidades caídas y seres que anhelaban un nuevo orden. La batalla que siguió no fue como ninguna otra. No era un enfrentamiento de honor, ni por territorio, era puro caos.
Kami y los suyos lucharon con todas sus fuerzas, pero no había manera de detener a aquello que representaba la nada misma. Matar a Asgaroth era imposible. Pero al final, de una forma u otra, Kami logró derrotarlo. La victoria fue amarga y cara. Kami comprendió entonces algo terrible. Asgaroth no podía ser eliminado por completo. Donde anidaba el caos, allí germinaría su regreso. La derrota no sería definitiva. Sería apenas un intervalo. Así que Kami selló su victoria con una maldición pensada como trampa y salvaguarda a la vez. Si Asgaroth volvía a nacer, no lo haría en su forma pura. Nacería con una segunda presencia dentro del mismo cuerpo, dos almas en una sola carne. Una dualidad que le robaría al caos su absoluta libertad. Esa segunda vida, esa chispa humana, sería una vulnerabilidad. Asgaroth seguiría pudiendo dominar y corromper al huésped, pero la coexistencia con esa otra conciencia impediría su absoluta manifestación. Si el cuerpo fuera destruido, Asgaroth escaparía y renacería en otro vientre. Si la otra personalidad sobrevivía, podría luchar desde dentro, contenerlo, debilitarlo. No era la cárcel perfecta, pero era todo lo que Kami pudo tejer en aquel final sin fin. Por eso existen linajes y destinos. Por eso las guerras se repiten. Desde entonces hubo pactos, guardianes y maldiciones. Generaciones enteras nacieron con la misión oculta en su sangre. Algunos fueron cazadores, otros guardianes. Algunos, simples peones. Pero la verdad es siempre la misma. La encarnación de Asgaroth no es única, puede renacer, y, cuando lo hace, trae consigo la sentencia de volver a sembrar caos, salvo que alguien lo detenga desde dentro. Mi misión, dijo Suiren con voz quedada, mirando la llama que apenas oscilaba, ha sido esa durante eras. Nacer, vigilar, encontrar y, cuando el momento llegase, intentar arrancar al caos de su huésped. Una y otra vez. Hasta que uno de nosotros, por fin, corte la rueda. Capital Tiara. La ciudad de Tiara era un reflejo del esplendor de la corte Ian. Palacios de madera roja, jardines con estanques, y murallas decoradas con estandartes imperiales. Allí, no gobernaba el joven señor, sino los consejeros imperiales, que velaban por cada decisión. Entre ellos se encontraban Kanetsugu, el gran consejero de estado, Daijin. Matsunaga, encargado de las provincias del este. Lady Saeko, una viuda aristócrata con fuerte influencia espiritual. En medio de ellos caminaba Nobutoshi Tiara, apenas un niño de 7 años, vestido con las túnicas ceremoniales de un regente. Aunque joven, en sus ojos había un fulgor extraño, una energía oscura que los más viejos ya habían notado. La presencia de Asgaroth Yagami. Los consejeros susurraban entre sí. El niño aún no entiende su destino. Pero esa cosa en su interior, tarde o temprano despertará. Mientras tanto, Nobutoshi miraba la capital desde los balcones del palacio, viendo a los ciudadanos vivir con calma. Una sonrisa inocente adornaba su rostro, aunque dentro de él, la voz de Asgaroth ya comenzaba a reír en silencio. Asgaroth. El caos puro naturaleza. Asgaroth no es un hombre, ni un dios en el sentido tradicional. Es caos encarnado, la contraparte de Kami, vida y creación. Un ente que no necesita forma ni nombre, pero que adoptó el título de Asgaroth para que su presencia fuera reconocida y temida. Derrota en la era de los dioses. Kami, en la batalla final, destruyó el cuerpo primordial de Asgaroth, forzándolo a depender de reencarnaciones. Para evitar que el caos se liberara de nuevo sin control, Kami lo maldijo. Siempre nacería en un cuerpo humano. Compartiría ese cuerpo con otra vida. No podría aniquilarla, solo debilitarla o corromperla. Reencarnaciones. A lo largo de las eras, Asgaroth se manifestó en diferentes vasijas. Pero nunca fue simple. Cuando intentaba forzar su dominio total, el huésped perdía la cordura, transformándose en un monstruo devastador, una máquina de caos sin rumbo. Cuando permanecía oculto, podía manipular lentamente al portador, corrompiéndolo desde dentro, como una voz en la oscuridad. El verdadero terror. No es que Asgaroth tome el control perfecto, sino que el proceso de posesión en sí mismo es destructivo.
El cuerpo humano no está hecho para contener tanto caos, por lo que la vasija se desgarra, desata explosiones de destrucción y arrastra consigo a todo lo que la rodea. Capital Tiara, el grito del joven amo. La noche era profunda en la capital Tiara. Las antorchas parpadeaban en las murallas y los guardias recorrían cada rincón con paso firme, protegiendo la ciudad y al palacio imperial. Adentro, el silencio era absoluto. En su habitación, Nobutoshi, apenas un niño, giraba en su futón, incapaz de dormir. El sudor le corría por la frente y sus labios murmuraban palabras que no comprendía. Sus pequeños puños se apretaban contra las sábanas. No podía escapar de aquella pesadilla que lo atormentaba noche tras noche. En su cabeza, una voz profunda y antigua susurraba: «Eres mío, el caos no puede morir, suéltate, déjame entrar». En uno de los pasillos del palacio, un consejero caminaba con varios rollos bajo el brazo, revisando decretos y mensajes. La luna bañaba los corredores de un blanco pálido. Todo parecía tranquilo, hasta que el grito desgarrador del joven amo lo hizo detenerse. Los pergaminos cayeron al suelo cuando corrió hacia la habitación. Empujó la puerta y su corazón se detuvo. Allí estaba Nobutoshi, en el suelo, intentando ahorcarse con el cordón de su propio futón, los ojos en blanco y la voz de Asgarot saliendo de su boca como un eco. «Caos, libertad, muerte», el consejero gritó desesperado, pidiendo ayuda mientras intentaba detenerlo. Guardias y otros consejeros irrumpieron en la habitación para sujetar al niño y salvarlo de sí mismo. Pero mientras más lo sujetaban, más fría se volvía la habitación. El caos en su interior había despertado. El monje se arrodilló en silencio, formando sellos con sus manos. Sus labios murmuraban un antiguo mantra que resonaba como un eco olvidado en las paredes del palacio. De pronto, golpeó con ambas palmas el suelo. Un estallido seco, seguido de una densa nube de humo blanco, llenó la sala. Entre las ondas de chakra natural, una diminuta figura emergió saltando suavemente. Un pequeño sapo, de piel naranja moteada de negro, apareció frente a todos. En su cuello brillaba una perla transparente que parecía contener un cielo estrellado en su interior. El silencio de los consejeros se volvió insoportable hasta que la criatura habló con voz grave y vieja, muy distinta a su aspecto infantil. «¿Para qué me habéis llamado, monje?». El sacerdote bajó la cabeza, con el sudor frío resbalando por su frente. «Maestro, Gamamaru-sama. Lo que predijiste, ha comenzado. El demonio del caos, Asgarot, intenta liberarse en este mundo». Un estremecimiento recorrió a los presentes. Los ojos del sapo se entrecerraron, y la perla en su cuello brilló con un destello lúgubre. «Entonces, el ciclo vuelve a repetirse», dijo Gamamaru con un tono que parecía pesar siglos. «Llevadme ante el niño, debo ver con mis propios ojos si su destino está sellado». En las calles de Taira, entre los puestos llenos de linternas, pescados asados y dulces de arroz, Nanami caminaba junto a Naoya y Suiren. Naoya abría los ojos como platos ante cada máscara y juguete de madera, mientras Suiren reía tímida, intentando mezclarse entre los demás niños. Todo parecía normal, hasta que dos samuráis pasaron hablando en voz baja, lo justo para que se escuchara. «Dicen que anoche el joven señor Nobutoshi intentó quitarse la vida». Nanami sintió un ligero nudo en el estómago. Suiren, por un instante, dejó de sonreír. Pero enseguida, como si nada, Nanami tomó la mano de su hermano y continuaron su paseo, dejando que la risa de Naoya apagara aquel rumor inquietante. En el palacio, Gamamaru y el monje se inclinaban junto al joven Nobutoshi, que yacía inmóvil sobre su futón. Habían intentado todo. Cánticos, sellos, amuletos, pero el niño no mostraba señales de despertar. El anciano sapo entrecerró los ojos. «Si no puede regresar por sí mismo, entonces entraré yo a su interior», murmuró. Juntó sus manos, recitó unas palabras en susurros arcanos, y luego colocó suavemente su palma sobre la frente del muchacho. Una onda de chakra espiritual estalló en silencio, envolviendo a Gamamaru en un resplandor fugaz. Al abrir los ojos, ya no estaba en la sala. Su conciencia había sido arrastrada al interior de la mente de Nobutoshi. El paisaje era desolador.
Todo cuanto veía era oscuridad infinita, rota apenas por relámpagos rojos que se deslizaban como grietas en el cielo. El suelo no era sólido. Parecía un pantano negro que ondulaba bajo sus pies, intentando succionarlo con cada paso. Un aire espeso, cargado de maldiciones, se clavaba en su piel como agujas. Las sombras respiraban. El silencio dolía. Gamamaru alzó la mirada. En lo alto, nubes carmesí giraban lentamente, y de ellas caían chispas negras como ceniza, impregnadas de muerte. El anciano supo de inmediato dónde estaba. No era solo la mente de un niño. Había entrado en el núcleo del caos, el dominio donde Asgaroth aguardaba. Así que entraste aquí, susurró una voz que parecía venir de todas partes. A lo lejos, Gamamaru distinguió a Nobutoshi, arrodillado, con cadenas oscuras atravesando sus brazos y su cuello. A su espalda, una sombra gigantesca lo envolvía como un manto. Ese niño no te pertenece, anciano, tronó la voz, y el aire mismo se agrietó. Devuélveme al niño, demonio, y vuelve a tu infierno. Rugió Gamamaru, su voz retumbando en el vacío. Un eco de risa resonó desde todas direcciones, profundo y desgarrador. ¿Volver a mi infierno? Ja 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 ja, viejo imbécil, ¿acaso no lo ves? La voz se quebraba como un trueno. Ya estoy en el infierno, y es mío. El aire se partió en un rugido. La presión dentro de la mente de Nobutoshi se volvió insoportable, como si miles de cuchillas invisibles presionaran el cuerpo espiritual de Gamamaru. El anciano apretó los dientes, resistiendo el peso. Muéstrate, Asgaroth. Quiero verte de frente. Un silencio sepulcral cayó de repente. Luego, un murmullo retorcido respondió. ¿Valiente, o estúpido? ¿Estás seguro de lo que pides? La oscuridad se estremeció como un océano en tormenta. De entre las nubes carmesí emergió una figura, un cuerpo amorfo hecho de pura sombra, más alta que cualquier humano. Sus extremidades eran tentáculos de negrura que goteaban ceniza ardiente. Y allí, suspendido por el cuello entre sus garras, estaba el pequeño Nobutoshi, forcejeando inútilmente, con lágrimas en los ojos. Los dos orbes rojos del ser se abrieron como brasas encendidas. Soy yo, Asgaroth. La voz resonó con 1000 ecos a la vez, cada palabra destrozando la calma de la mente. Dime, sapito, gruñó Asgaroth, su voz retumbaba como un eco dentro del vacío. ¿Cuál es la necesidad de la raza humana de querer demostrar superioridad y arrogancia? ¿Por qué crean guerras inútiles y siembran muerte innecesaria? Gamamaru permaneció en silencio, observando la negrura. Su mente buscaba las palabras correctas. ¿Ves? Rió Asgaroth, mostrando colmillos de sombra. No tienes respuesta, anciano. ¿Sabes por qué? Porque los humanos son inestables, son monos con cerebros frágiles. Y tú, que los observas desde hace siglos, lo sabes mejor que nadie. El viejo sabio cerró sus ojos un instante, respirando profundo. Cuando los abrió, su mirada brillaba con determinación. Es cierto que los humanos caen en guerras, que tropiezan una y otra vez con sus mismos errores. Pero, Asgaroth, su voz creció como un río, tú también eres igual a ellos. Los ojos rojos del demonio se entrecerraron, sorprendidos. Fuiste tú quien devoró la era del caos, continuó Gamamaru. Tú terminaste con millones de vidas en la era de las deidades. Fuiste peor que Mitos mismo. No te importaba nada, borraste razas enteras que nunca levantaron un arma contra ti. La risa de Asgaroth retumbó, oscura, sacudiendo la mente del niño. Ja 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 ja. Viejo atrevido, aunque tengas razón, no olvides algo. Gran parte de esa destrucción fue también culpa de Mitos. Y al final, todo era necesario, para devolver equilibrio al mundo. ¿Equilibrio? Escupió Gamamaru, y su voz fue un cuchillo en la penumbra. Tu equilibrio es una herida abierta. Un mundo donde manda el caos, donde la esperanza se pudre antes de nacer. Un lugar en el que el único idioma posible es el llanto. Eso no es balance, Asgaroth. Eso es muerte con pretensión. La entidad hecha de sombra tembló. La oscuridad a su alrededor se arremolinó como un mar enfurecido. Un calor negro subió por la garganta de la figura y prendió todo en un azabache que olía a guerra. Maldito sapo de mierda.
rugió Asgaroth, y su ira no fue solo palabra, fue terremoto. ¿Quién te crees para juzgarme? Te prometo que te enviaré a tu propio infierno, y después arrasaré la raza humana hasta que no quede ni un susurro. El pecho de Nobutoshi vibró en la escena mental como una campana rota. La presencia bajo su cráneo apretaba, jugueteaba con los hilos del sueño. A cada palabra de Asgaroth, las sombras sobre el niño pulsaban con una mueca nueva, más hambrienta. Gamamaru dio un paso adelante en ese vacío mental y, contra todo augurio, sonrió con cánones de sapo viejo. Hablas de castigo como si fueras juez, dijo con calma cortante. Ignoras que si siembras solo muerte, cosecharás un mundo sin quien lo recuerde. El verdadero equilibrio contiene misericordia, contiene posibilidad. Si lo que quieres es rehacer el mundo bajo tus garras, no buscas equilibrio. Buscas esclavitud. Y la esclavitud no perdura. Solo alimenta la venganza y, antes o después, la revuelta. Asgaroth se inclinó hacia Gamamaru como una tormenta que se acerca a un faro. Palabras, siempre palabras. Siseo. ¿Qué puede hacer un viejo sapo? ¿Qué poder tienes ante el diseño que persigo? Tú y los tuyos han vivido siglos, observando y conteniendo. Pero el mundo cambia. Esta vez, haré que la rueda gire de nuevo. Abriré la puerta otra vez. Y Mitos caminará. Una risa sin alegría reverberó por la muda cámara mental. Gamamaru no retrocedió. Sus ojos eran brasas antiguas. Entonces nos verás actuar, contestó. Si crees traer a Mitos, que así sea. Te demostraré que la vida también enseña lecciones. No te subestimaré, Asgaroth, porque hemos visto monstruos renacer y hemos condenado a dioses locos. Pero no permitiré que uses la carne de un niño como peldaño hacia la ruina. La sombra aulló, y por un instante pareció que el propio mundo iba a partirse. El latido de Nobutoshi resonó fuerte, como un martillo sobre un yunque. Asgaroth apretó su presa en el vacío, taladrando con su negra voluntad. Gamamaru, murmuró una voz pequeña, la del propio niño, que flotaba en el filo de la conciencia. ¿Qué es esto? Gamamaru ladeó la cabeza y su respuesta fue tan firme como la roca del monte. Esto es una pelea por tu alma, pequeño. Y no dejaré que te conviertan en la llave de la destrucción. En el palacio, fuera del sueño, una lámpara titiló. En la habitación de Nobutoshi, las manos del monje temblaron. Los guardias, sin saber por qué, sintieron un frío que les caló los huesos. Algo iba a romperse. Asgaroth retrocedió unos largos pasos en la mente del niño y susurró, tan cerca que fue eco en el hueso. Si quieres detenerme, entonces que empiece el juego. Los Yagami ya preparan sus piezas. Pronto verás la diferencia entre quien pretende salvar y quien rehace. La oscuridad se cerró como un párpado. Gamamaru apretó las manos y el viejo sapo dejó escapar un sonido profundo, viejo como lluvia en piedra. Muy bien. Que empiece el juego. Pero recuerda, oscuridad. Hay quienes aprendemos a prender luz con nuestras propias manos. Un relámpago atravesó la mente de Nobutoshi. El latido del niño rugió. Y justo cuando la sombra y el sapo se lanzaban al próximo movimiento, el silencio reventó. Fuera, en la sala del palacio, varios guardias se llevaron las manos a la cabeza. Una puerta en lontananza se cerró de golpe. En Taira, en la torre de Taira, alguien sintió la vibración de algo que cambiaba. Era el primer golpe de la era que venía. Continuará, susurró Gamamaru en el vacío. Y cuando vuelva a despertar, habrá decisiones que marcarán eras. Capítulo 60, Nueva Realidad, Parte 1, la sala de audiencias de la capital del fuego respiraba poder. Antorchas crepitaban en las paredes, lanzando sombras que se alargaban como dedos ansiosos. Mapas doblados, sellos lacrados, y la disciplina rígida de los samuráis rodeaban la mesa oval donde se reunían los nombres más influyentes del país. En el centro, imponiendo autoridad, estaba Jet Li, hijo mayor del enfermo Daimyo Wei Li, Daiso suplente, cabeza visible de una dinastía que ahora debía decidir entre guerra y supervivencia. Jet Li no sudaba. Su cara se mantenía pétrea, como si la sangre y la responsabilidad hubieran templado su semblante a la fuerza.
A su lado, a sabiendas de lo que podía costar una equivocación, estaban generales y consejeros, las espadas clavadas junto a sus futones, ojos fijos en el extraño visitante. Asgaroth Yagami. Asgaroth no era un hombre entre hombres esa noche. Su porte era demasiado grande, su sonrisa demasiado antigua. Se había sentado con languidez y, como si estuviera en su propia sala, dejó las manos sobre la mesa. El silencio se tensó como un arco y, por un segundo, nadie se atrevió a respirar. Vamos, muchachos, dijo Asgaroth con una calma burlona. No conviertan esto en una matanza inútil, no cuando podemos reconstruirlo todo. Un murmullo recorrió la sala. Las manos se cerraron alrededor de empuñaduras. Jet Li lo observó. Su mente trabajaba a mil, calibrando riesgo tras riesgo. Sabía de qué era capaz el caos que tenía enfrente. Leía en las grietas de la voz de Asgaroth la promesa de incendios, la tentación antigua de un orden nuevo nacido del desorden. ¿Reconstruir? Replicó Jet Li con los puños apenas apretados. ¿A costa de qué? ¿De la sangre de mi pueblo? ¿De mis hogares? Su voz cortó como una hoja. ¿Qué ofreces, Asgaroth, para que los hombres de mi bandera te sigan sin verse después como traidores? Asgaroth rió, un sonido bajo que no tocó las antorchas, y por un instante la risa pareció venir de todas partes, como un eco de eras antiguas. Ofrezco una verdad que sus ancestros temieron reconocer, respondió. Usted tiene un país moribundo, Daiso Jet Li. Sus vecinos conspiran, la tierra se agrieta por debajo de sus pies, y la esperanza es una palabra hueca. Yo ofrezco poder. Orden. Un nuevo mundo donde la jerarquía recorre de nuevo las venas de la tierra. Solo pido un pequeño gesto. Aceptación. Una alianza. Las palabras eran un gancho y el silencio, la carnada. Muchos en la sala vieron la posibilidad. Armas, influencia, seguridad inmediata. Pero Jet Li vio otra cosa. Vio la sombra que devoraba los matices donde debería haber humanidad. No te creo, dijo Jet Li. Un orden construido con cadenas y miedo no es orden. Es esclavitud. Asgaroth ladeó la cabeza, como si la respuesta fuera divertida en su simpleza. Entonces, dijo con voz que se hacía más fría, prueba a detenerme. Antes de que el Daiso pudiera reaccionar, Asgaroth levantó un dedo. No hizo un gesto de batalla. No era necesario. El aire se volvió denso, pesado como si la sala estuviera sumergida. Las llamas de las antorchas se agitaron, pero no por viento. Parecían retroceder, como si una voluntad enorme reclamara su espacio. Los samuráis se pusieron en guardia. Los consejeros palidecieron. Jet Li sintió la presión invadir su pecho, un peso que no era físico, sino de naturaleza ancestral. ¿Qué es esto? Preguntó un general, la voz opacada por el rumor del metal. Asgaroth sonrió y, por primera vez, su máscara de humanidad se agrietó mostrando algo similar a hambre. Lo que llamáis realidad es frágil, Jet Li. La sostenéis con palabras, leyes y miedo, pero yo sostengo otra estructura, más antigua, más absoluta. Puedo romper esa frágil tela y te mostraré lo que se esconde bajo ella. Un mapa donde la fuerza manda y los débiles se consumen. ¿Lo quieres? ¿Aceptas que te lo enseñe? Jet Li tragó. Su decisión podía ser una bendición o una condena. A su mente acudieron los rostros de Arata, de Kyoko, de Ao y su familia como anclas y, al mismo tiempo, el motivo por el que no podía ceder. No soy un traidor, dijo por último. No venderé la vida de mi pueblo por promesas de grandeza. Asgaroth inclinó la cabeza como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Muy bien, murmuró. ¿Preferís sangre? Será sangre entonces. Con un movimiento leve, la mesa en la que estaban se resquebrajó, como si una fuerza invisible la atravesara. Las cartas y pergaminos volaron. Los guardias trataron de levantarse pero una presión sobrenatural los mantuvo pegados al suelo. El aire crepitó. Los ojos de los presentes se dilataron por el escalofrío. Antes de marcharme, continuó Asgaroth, su voz baja como una sentencia, os doy un regalo. La nueva realidad comienza ahora. Que nadie diga que no avisamos. Un golpe estremeció la ciudad.
Más allá de las murallas, las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Jet Li pegó un grito de rabia y pujó contra la fuerza que lo sujetaba, pero sus fuerzas eran meras humanas a la vista del peso que los ojos de Asgaroth impusieron sobre la sala. En el cielo, muy lejos, una fisura se abrió en la noche. No era un corte en la tela del firmamento, sino una hinchazón. Como si la realidad misma se curvara para hacer sitio a algo mayor. Alguien junto a Jet Li murmuró. ¿Qué hará ahora? Asgaroth, ya en pie, se volvió hacia la puerta y su silueta se recortó contra la amenaza cósmica. Despertaré lo que dormía. Susurró. Y cuando lo haga, todo lo que conocéis quedará irreconocible. La puerta se cerró tras su figura, y la sala quedó sumida en un silencio helado que, lejos de ser vacío, estaba lleno de presagios. En Konohagakure, Gamamaru notó la ondulación. En la mente del anciano sapo, algo viejo comenzó a rugir. Una alarma que solo los que vivieron eras escuchan. Y en la distancia, en Tiara, una sombra observó el cielo que se partía. La nueva realidad se estaba instalando como una tormenta. Nadie podría decir ya que no habían sido advertidos. Templo del Olvido, plano mítico. La cámara principal del Templo del Olvido parecía hecha de noche sólida. Techos abovedados donde flotaban motas de luz como luciérnagas ancestrales, pilares tallados con runas que recordaban guerras que nadie vivo podía nombrar, y un silencio pesado, cargado de juramentos y antiguos odios. Allí convergían razas que no compartían los mismos soles. Elfos con ojos como luna nueva, gigantes cuyas gargantas resonaban con ecos de montañas, y enanos de barbas trenzadas que olían a hierro y pólvora divina. Aelfwith Yagami se mantuvo en el centro, su capa negra rozando el mármol y la espada a su costado vibrando con una intención propia. A su alrededor se alineaban delegaciones. Arqueros élficos con arcos de madera plateada, gigantes que sostenían martillos del tamaño de carros, y tras ellos, como un corazón de roca, el trono de Ragnar, rey de los enanos, cubierto de runas forjadas en la forja de Eras. Ragnar se puso en pie con la lentitud solemne de la piedra que despierta. Sus ojos, dos carbones incandescentes entre la barba, recorrieron la asamblea. Su voz salió como cincel sobre yunque. Habéis venido por lo imposible, dijo. No por deseo de batalla, sino por la precisa sangre del ritual. Decidme, ¿qué pretende el señor Yagami que forjemos? Aelfwith inclinó la cabeza, y en su gesto había calma y amenaza. Musashi Miyamoto no es un nombre cualquiera, respondió. Fue un guerrero que dejó su marca en más de una era. Si queremos fabricar un receptáculo perfecto, una réplica que no solo imite el filo sino también el alma, necesitamos la katana original. No una réplica de fotografía ni fragmentos, sino la hoja que cortó la carne del tiempo. Un murmullo recorrió la cámara. Los elfos retrocedieron imperceptiblemente. Incluso los gigantes se movieron, como si algo en la idea de tocar un relicario tan antiguo les negara el aliento. ¿La original? Replicó una voz femenina desde las sombras, perteneciente a una hechicera élfica con cabello como niebla. ¿Creéis que el mundo tiene una katana que siga intacta desde la era Sengoku? ¿Dónde dormirá Musashi? Aelfwith sonrió, pero era una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Musashi fue bendecido, dijo. Su hoja viajó, fue atesorada y oculta. Algunos dicen que el mismo Musashi dejó piezas en sepulcros, otras que fue consumida en un duelo con un demiurgo. Lo cierto es que su empuñadura aún llama. Hemos rastreado su eco. Nos falta el último paso. Traerla aquí o traer su rastro a nosotros. Ragnar golpeó el suelo con su maza. El sonido fue un rugido que hizo vibrar las runas. Escuchad, humanos y no humanos, dijo con la gravedad de la forja. Forjar una réplica perfecta no es tarea de martillo y fuego. Hay tres condiciones. 1. Debe existir el original, o subfragmento que contenga la sangre de batalla. 2. La materia prima debe ser metal de nubes y piedra de gusano, eso se consigue en las minas del norte, donde la montaña respira. 3. Y el ritual. Un ensamblaje de almas y runas que solo pueden conjurarse bajo la luna del séptimo día.
Sin la presencia de la pieza original, la copia sería eso, solo una copia, y no aceptaría un huésped de la talla de Mitos. Aelfwulf cerró los puños, y sus dedos parecían moldearse con intención. Entonces que sea así. Traed la materia, preparad la forja y afilad los sellos. Pero primero, dijo y su voz se volvió filo. Traedme la katana. Silencio. ¿Y si la katana no existe? Preguntó el líder de los elfos, con la voz de quien aún cree en pactos antiguos. ¿Qué haremos? Aelfwulf alzó la mano como cesando una tormenta. Si la katana no se puede encontrar, la robaremos de la memoria del guerrero. La arrancaremos del tiempo si hace falta. Os convocaré legiones y emboscadas a lo largo de los registros de clan. Abriremos tumbas. Despertaremos custodios. No hay sitio demasiado santo ni sepulcro demasiado sellado. Musashi no estuvo muerto por accidente. Estuvo oculto para que nadie lo usara como llave. Pero tenemos prisa. El reloj de Asgaroth no espera a la nostalgia. Ragnar miró a Aelfwulf con una mezcla de respeto y recelo. Forjamos armas, no saqueamos almas, replicó. Pero si el precio es la supervivencia de nuestras forjas y los siglos venideros, el yunque y yo marcharemos. Os daré la luna de hierro que pedís. Os daré mis herreros. Pero que quede claro. Si rompéis un pacto, si la réplica abre una brecha, la cuenta será saldada en sangre enana. Aelfwulf inclinó la cabeza. En el aire quedó un aroma a metal caliente, a promesa y amenaza. Entonces decidamos las tareas, ordenó. Los elfos buscarán en los santuarios y bibliotecas. Los gigantes vigilarán los valles por señales de reliquias. Los enanos forjarán bajo la montaña. Y yo buscaré a quien guarda la última pista. Un antiguo guerrero de frontera, un mercader olvidado que posee el mapa del último duelo de Musashi. Desde el fondo de la sala, una voz nueva, baja y rasposa, habló por primera vez. Era Yatromantis, el chamán Yagami, su figura cubierta de vendas manchadas de tiempo. Cuidado con los deseos que pronunciáis, murmuró. Forjar una réplica no es traer justicia. Es abrir una puerta. Si Musashi vuelve a blandir una katana que refleja la voluntad de su dueño, quizás lo que traigamos no sea mitos, sino otra forma de ruina. Aelfwulf se acercó un paso, sus ojos destilando resolución. Entonces que sea la ruina que nos permita gobernar un nuevo orden, dijo. Que el mundo que venga sea el mío, o no habrá mundo. Mientras las voces tejían el plan, la cámara del Templo del Olvido se llenó de sombras que parecían tomar forma propia. En algún lugar, bajo la montaña, los yunques resonaron como tambores de guerra. Y sin que lo supieran todos los reunidos, en la noche distante una runa comenzó a parpadear en el filo de una hoja escondida, como si la katana misma intuyera que pronto la buscarían. No solo por su acero, sino por lo que su acero podía llamar. Torre del Ocaje, sala de reuniones principal. La sala de reuniones está helada, como si la piedra misma contuviera el aliento contenido de la noche. Fuera, la ciudad duerme. Dentro, las velas parpadean proyectando sombras largas que se deforman en los muros. Los jefes de clan, ancianos y comandantes forman un semicírculo tenso. Incluso las armaduras y estandartes parecen haber vuelto la mirada. Nadie osa mover un músculo. En el centro, sobre el asiento tradicional del ocaje, se sienta una figura que no debería estar ahí. Asgaroth Yagami ocupa la silla con la naturalidad de quien toma prestado un trono. No hay proclamación, no hay música. Solo la presencia pesada de un caos que huele a tempestad. Bien, dice Asgaroth con voz fría, que resuena como cristal quebrado. Demos inicio. Tsunade se levanta como un resorte, la silla chirría. Sus ojos relampaguean. La sala siente el filo de su ira. ¿Quién te crees para sentarte en el asiento del ocaje? Su voz corta el silencio como un kunai. La rabia de la ocaje no intenta ser diplomática. Asgaroth ladea la cabeza, sonríe sin humor. ¿Quién quiero ser? Repite, lento. Soy el mensajero de un nuevo orden. Y traigo una petición. Devolvedme lo que me pertenece. Un murmullo corre por la sala. Tsunade aprieta el borde de la mesa hasta que los nudillos le palidecen. ¿Qué quieres, Asgaroth?
Asgaroth saca los nombres como si fueran facturas que saldar. Su voz es mecánica, inexorable. Quiero a Nanami Yagami, ex líder del clan Yagami, y a sus seguidores. 0 Yagami, 1 Ana Yagami, Shinjuku Yagami, Tsukiyami Yagami y Kage Yagami. Hace una pausa y clava su mirada en la fila de asistentes. Y también a uno más. Uzumaki Naruto. El silencio se vuelve un golpe. Iga se levanta impulsado por la incredulidad. Su voz es un relámpago de indignación. «¡Estás loco!», exclama. «¿Qué derecho tienes a entrar aquí y exigir gente de Konoha?». Asgaroth inclina ligeramente la cabeza, como quien escucha a un hijo discutirle. «No exijo, acepto negociar», contesta. «Devolvedlos y dejaré a Konohagakure fuera de la guerra que se avecina». No es un favor, es una opción. Tomadla. Shikaku Nara, con su calma habitual, analiza la sala como quien mire la fuerza de una corriente subterránea. «¿Y si no?», pregunta Shikaku en voz baja, cuidadosamente medida, «¿qué harás?». Asgaroth sonríe, esta vez sin disimulo, y la sonrisa revela algo antiguo y afilado. «Entonces abriré un camino que nadie podrá cerrar. Y cuando el humo se disperse, ninguna ciudad quedará en pie para reclamar justicia». Una oleada de tensión recorre los presentes. Las manos se mueven a las armas. Anbu y guardias, tensos como arcos, están listos a actuar. Tsunade siente el mundo girar bajo sus pies. La decisión que tome en los próximos segundos marcará la supervivencia de inocentes, la sangre de aliados, y el destino de Naruto. La habitación queda suspendida en ese instante ideal y terrible, como una hoja a punto de caer. Afuera, un trueno lejano parece contestar la amenaza. Dentro, Asgaroth espera, impasible. El reloj del consejo no avanza. «Tendré mi respuesta», dice Tsunade, con la voz recortada, aunque su mente ya calcula riesgos y costes. «No prometo nada». Asgaroth se levanta sin prisa, la gran figura proyecta una sombra que cubre la sala entera. «Entonces pensad rápido», susurra. «El reloj corre, y no soy el único que vigila el tiempo». Con esas palabras se retira, como si su presencia hubiese sido solo una visita formal. Pero antes de cruzar el umbral, vuelve la cabeza. Sus ojos se clavan en Kakashi como si le leyera las entrañas. «No olvidéis. O el precio lo ponéis vosotros, o lo pondrá la guerra». La puerta se cierra tras él. La sala queda en ruinas de asombro y miedo. Nadie pronuncia palabra. Afuera, la noche parece más densa, como si hubiera absorbido la amenaza y la guardara para el amanecer. Calles de Konohagakure. La noche era tranquila hasta que el rugido de una explosión sacudió el hospital. Sakura, que corría con unos papeles bajo el brazo, se detuvo en seco. Su respiración se cortó cuando un cuarto del hospital estalló en llamas, lanzando humo y cascotes a la calle. «No», exclamó, con los ojos bien abiertos. Del humo emergieron 4 figuras. 2 de ellas se movían con desesperación, y una en particular le heló la sangre. Naruto salió primero, cargando en sus brazos a Nanami, inconsciente y ensangrentada. A su lado, en forma humana, caminaba Kurama, con el rostro serio y el chakra latiendo como fuego bajo su piel. Frente a ellos, avanzaban 2 enemigos. Shunsei, la mano izquierda de Dios, con una calma que parecía aún más mortal que cualquier espada desenvainada. Y un elfo de armadura negra, Aldón, cuyos ojos brillaban con un verde antiguo, llenos de desprecio. Las miradas se cruzaron en un silencio denso. El aire temblaba. Sakura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo que estaba por ocurrir no era un simple combate, era el choque de mundos. Kurama apretó los puños, con una sonrisa sombría. Al fin, esto se estaba poniendo aburrido. Naruto acomodó a Nanami con cuidado y la dejó a un lado, su expresión endureciéndose. «No dejaré que la toquen». Del otro lado, Shunsei levantó la mano, casi con solemnidad. «La vasija debe volver con nosotros. Ese es el designio divino». Aldón desenvainó su lanza de hojas gemelas, apuntando directo al rubio. «Y tú, Uzumaki, serás borrado junto a todo lo que proteges». El viento nocturno se volvió cortante. La tensión, insoportable.
Las dos fuerzas estaban listas para desatar el caos en pleno corazón de la aldea. Naruto y Kurama frente a Shunsei y Aldon. La batalla que marcaría el inicio del verdadero infierno en Konoha estaba a punto de comenzar. Shoichi Yagami y Fuyuko Yagami caminaban por las calles silenciosas de Konoha, buscando a aquella persona de corazón frágil que fuera perfecta para secuestrar y llevar a Yatromantis. Pero antes de dar un paso más, una katana silbó en el aire. Shoichi apenas giró la cabeza para esquivarla. Aún así, un delgado rasguño sangrante apareció en su mejilla derecha. El filo se clavó en la tierra, vibrando con fuerza. Ambos Yagami levantaron la vista hacia el atacante. Allí, sobre los techos de las casas, se encontraba Kenji, sosteniendo una botella de sake en la mano izquierda. Oe, ustedes, Yagami, ¿no creen que ya es muy tarde para visitar Konohagakure? Dijo, antes de beber un largo trago. En la torre del Hokage, la sala de reuniones estaba cargada de silencio. Todos permanecían en sus asientos, pensativos, procesando la propuesta de Asgarot. La idea era simple y cruel. Entregar a los hombres que pedía a cambio de mantener a Konohagakure fuera de la guerra. Para algunos ancianos hipócritas, aquello sonaba a un trato razonable, incluso beneficioso. Pero los shinobis que habían luchado hombro a hombro con Naruto pensaban de otra manera. Ellos querían protegerlo, a él y a los aliados que ahora lo seguían. La grieta era evidente. Los ancianos debatían en silencio entregar a Naruto y a los Yagami capturados, convencidos de que así salvarían a la aldea. Mientras tanto, los líderes y guerreros que habían visto la verdadera fuerza de Naruto se mantenían firmes. Jamás lo entregarían. La tensión en la sala crecía, el aire parecía cortarse con cada respiración. En las calles oscuras de Konohagakure, el caos reinaba. Varias batallas se desataban al mismo tiempo, cada rincón de la aldea vibraba con el choque del acero y el rugido del chakra. En medio de aquel torbellino, Naruto y Kurama, en su forma humana, se enfrentaban a Shunsei, la mano izquierda de Dios, y al elfo Aldon. El combate era feroz, un intercambio constante de golpes y destellos de poder que sacudían los edificios cercanos. A pocos pasos de la contienda, Nanami yacía inconsciente en el suelo, ajena a la furia que se desataba a su alrededor. Desde lo alto del hospital, una figura contemplaba la escena. Asgarot estaba sentado en el borde del techo, disfrutando del espectáculo como si se tratara de un teatro sangriento. Su mirada, sin embargo, no se centraba en los combatientes, sino en el cuerpo inerte de Nanami. Podía llevársela en ese mismo instante. No había obstáculos, no había nadie que pudiera detenerlo. Pero simplemente sonrió con frialdad. Sería demasiado aburrido, murmuró, dejando que el caos siguiera desarrollándose ante sus ojos. Mientras tanto, no tan lejos, Kazumi corría con todas sus fuerzas, intentando abrirse paso entre el caos de la aldea. Su único objetivo era llegar al clan, hablar con su padre, asegurarse de que seguía con vida. Kazumi, espera. Renji iba tras ella, intentando detenerla. Estás loca, ahora todo es un infierno. No vas a lograr nada y te van a matar. Pero nada de eso le importaba. Kazumi no pensaba abandonar a su padre, no en ese momento. De pronto, ambos se detuvieron en seco. Una fuerte explosión retumbó a la distancia, seguida de una columna de humo que se alzaba en el horizonte. Los ojos de Kazumi se abrieron de par en par. Ese humo provenía del hospital. Nanami. Gritó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la desesperación la consumía. Sin esperar un segundo más, salió corriendo hacia allí, con el corazón latiendo desbocado. Renji maldijo entre dientes y no tuvo más remedio que correr tras ella, intentando detener lo inevitable. Naruto esquivó un puñetazo de Shunsei con un giro ágil hacia la izquierda, luego otro más, apenas apartando su rostro del impacto que habría podido partirle el cráneo. TCH. Gruñó Shunsei, frustrado. Naruto contraatacó con toda su fuerza, lanzando un golpe directo al rostro de su enemigo, pero Shunsei desvió el ataque con un barrido firme de su brazo, disipando el impacto como si nada. Sin perder tiempo, Naruto creó varios clones de sombra, que aparecieron rodeando a Shunsei en perfecta sincronización.
Los clones cargaron al mismo tiempo, lanzando una ofensiva abrumadora. Pero Shunsei solo levantó la palma de su mano derecha. Una onda de viento brutal se expandió desde su centro, barriendo a los clones con violencia y lanzándolos por los aires, deshaciéndolos en humo sin dificultad. El aire se calmó un instante, hasta que Naruto original descendió desde lo alto con una patada directa hacia la cabeza de Shunsei. Shunsei reaccionó y levantó su brazo derecho para bloquear el impacto, confiado. Pero entonces lo notó. Naruto sonrió. Shunsei frunció el ceño, confundido. Un instante después, el cuerpo de Naruto estalló en humo. Era un clon. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, el verdadero Naruto apareció de frente, con un Rasengan rugiendo en su mano derecha. Rasengan. El ataque fue directo y veloz. Shunsei apenas alcanzó a cruzar su brazo izquierdo como escudo. El Rasengan impactó con una fuerza devastadora, empujando a Shunsei hacia atrás. El suelo tembló, levantando polvo y tierra en una nube densa que cubrió toda la calle. La presión del chakra se extendió como una onda expansiva. Naruto respiraba con dificultad, el sudor bajando por su frente. El impacto del Rasengan había consumido bastante de su chakra, pero no había tiempo para detenerse. Giró la vista hacia el suelo. Nanami. Corrió hasta donde yacía, desmayada, y la levantó con cuidado en sus brazos. El corazón de Naruto latía con fuerza. Tenía que sacarla de allí cuanto antes. Desde entre el humo, Shunsei emergió lentamente. Su brazo izquierdo, aunque había recibido el Rasengan de lleno, se mantenía intacto, como si la carne misma hubiese rechazado el daño. Solo una ligera marca se dibujaba en su piel, más un recordatorio de la colisión que una herida real. Interesante, murmuró Shunsei, mientras sus ojos se clavaban en Naruto. Naruto, sin perder un segundo, flexionó las piernas y saltó a los tejados con Nanami en brazos. Pero Shunsei también sonrió. ¿Creíste que podrías escapar? Con un impulso descomunal, saltó tras él, su figura desplazándose con la velocidad de un depredador que no piensa dejar escapar a su presa. Kurama se plantó frente al don, sus ojos rojizos brillaban con furia contenida. El elfo blandía su lanza, cubierta por un filo de viento que cortaba el aire con un silbido mortal. Con un giro rápido, Aldón lanzó un tajo al frente, la ráfaga de viento hendió el suelo y levantó escombros. Kurama apenas se movió. Desapareció en un parpadeo y reapareció frente a él. Lento, gruñó, lanzando un golpe con el puño cerrado. Aldón reaccionó justo a tiempo, clavando la lanza contra el suelo para absorber el impacto. El choque levantó chispas y una onda de presión que barrió las calles alrededor. Kurama retrocedió apenas unos pasos, arqueando una ceja. Interesante, nunca había visto un humano como tú. Aldón lo miró con seriedad. No soy humano. Kurama abrió más los ojos. ¿Un elfo? Apretó los dientes, sorprendido. La presencia que sentía frente a él no era la de ninguna criatura común. ¿Qué hacen los elfos, luchando junto a los Yagami? Aldón giró la lanza, dejando que el filo de viento se reforzara alrededor del ama. La respuesta es sencilla, demonio. El caos promete un nuevo mundo, y yo lucharé por ello. Kurama mostró una sonrisa cargada de rabia. Entonces, vas a caer conmigo. Y se lanzó otra vez, más rápido, sus movimientos dejando un estallido de chakra a cada paso. Continuará.